Muy buenos días a todos los participantes. Mi nombre es Saúl Santamaría, líder de soluciones, eh, ingeniero electrónico, especialista en redes y telecomunicaciones y con conocimientos en subestaciones y líneas de transmisión. El día de hoy se me ha solicitado presentarles a ustedes una visión general acerca de la localización de fallas, exclusivo para la parte de método de onda viajera y en sí unas unidades con las que cuenta Qualitrol, empresa que representa Transequipos acá en Colombia, para el tema de localización de fallas por método de onda viajera. Pues para comenzar, eh, los sistemas de transmisión que regularmente están instalados para la transmisión de la energía eléctrica eh, pueden tener efectos acerca de los eventos, lo cual nosotros llamamos fallas impredecibles. Estos efectos que inciden en el funcionamiento de la línea de transmisión eh, es necesario controlarlos, localizarlos para poder hacer que el sistema quede nuevamente activo. Eh, para muchos operadores eléctricos, las salidas del sistema de distribución de energía ocasionan unas grandes pérdidas, como su nombre lo dice, de energía. Asimismo, servicio que se presta el operador, esto se traduce en dinero para la parte del operador eléctrico. Eh, por lo tanto, se hace muy importante determinar el punto de la falla, localizar la falla y rápidamente poder solucionar este tipo de fallas que se presentan para reactivar el servicio. ¿Qué se puede determinar como falla? Una falla se define como la anormalidad que causa la disminución del aislamiento en conductores de fase o entre conductores y tierra, por debajo de los valores de la impedancia de carga. Cuando ocurre una falla, podemos tener tipos de fallas permanentes o podemos tener tipos de fallas temporales en una línea de transmisión. Es importante rápidamente solucionar las fallas permanentes y poder, si mi sistema de localización me puede determinar en dónde están fallas temporales, las cuales puedo registrar y después con un equipo de mantenimiento poder ir y atenderlas para mejorar mi sistema, pues tengo una ganancia hacia mi sistema de localización de fallas. ¿Cómo ha evolucionado la parte de localización de fallas? Realmente es un tema que empezó en los años de 1940, en donde se hacían revisiones hacia las líneas de transmisión con inspecciones visuales, recorridos por sobre la línea cuando ocurría una falla permanente. No se podía determinar las fallas temporales, eran más difíciles. Luego evolucionaron a tener cuadrillas de mantenimiento, las cuales salían rápidamente a recorrer la línea de transmisión. Esto comenzando con métodos de localización de falla por medio de impedancia, el cual con los relés de protección podíamos determinar un sector, varios kilómetros, en los cuales pues se reducía la línea a poder hacerle la inspección. Continuando con la evolución, se empezaron a hacer inspecciones aéreas cuando las líneas de transmisión eran por sectores de difícil acceso, y estamos ahora en la era de los drones, en los cuales se utilizan para hacer inspecciones a estas líneas cuando se requieren. Entonces, las localizaciones se hacen por medición con respecto a una referencia fija. Entonces hicieron los métodos de impedancia de un terminal o de dos terminales,
en los cuales por medio de los cambios de impedancia asumía una zona en donde la cual pudo ocurrir la respectiva falla. Estos tenían o presentan unos inconvenientes. Estamos hablando de que la precisión no es idealmente buena, todavía se recorren varios kilómetros, varias estructuras o torres involucradas en la falla. Y está el método de alta frecuencia, que es onda viajera, que utiliza el principio de una onda incidente que viaja a través de la línea, la cual presenta ya una mayor precisión. Luego entraremos más en contexto. En estudios realizados en los Estados Unidos, en líneas de transmisión, las probabilidades de falla están dadas para un 50% ocurren en las líneas de transmisión, un 10% en los cables, un 15% en los equipos de interrupción, un 12% en los transformadores, pero su mayor posibilidad está en las líneas de transmisión, por lo tanto se hace importante la parte de la localización de fallas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el método de onda viajera, vamos a ver qué debe monitorearse para utilizar el método de onda viajera, ya sea voltaje o sea corriente, sensores de voltaje o de corriente, cómo son, su uso, unidades TWFL18 de Qualitrol, la cual me funcionan, localizan las fallas por método de onda viajera, y las ventajas de tener un sistema de localización de fallas por método de onda viajera. El método de onda viajera, su principio físico corresponde a las teorías de ondas, se basa básicamente en, si yo tengo físicamente una cuerda, entre los dos extremos la cuerda tensionada, cualquier incidencia dentro de la cuerda me genera una onda que viaja hacia los dos extremos. Haciendo una comparación, tengo una línea de transmisión física que corresponde a un cable y tengo en los dos extremos unas estaciones que transmiten o reciben la energía eléctrica. Viaja por lo tanto la energía eléctrica por esta línea de transmisión. Cuando ocurre una perturbación, sea una falla permanente o una falla temporal en algún punto de esta línea, esto ocasiona que se me genere una onda viajera de alta frecuencia hacia los dos extremos. Estas ondas viajeras generadas por la falla se propagan a lo largo de la línea en ambas direcciones. La distancia de fallo o la distancia donde ocurre la localización de la falla es proporcional a la diferencia del tiempo de llegada de cada una de estas ondas viajeras a cada extremo. La velocidad de propagación es la velocidad de la luz, o sea, es una constante. Los dispositivos de localización de fallas están instalados a los extremos de cada línea y registran la llegada de la onda viajera a cada uno de los extremos, asignándole una etiqueta exacta de tiempo de llegada. Aquí ocurre algo muy importante, y es para el método de onda viajera es necesario para la precisión en su localización tener un GPS con una precisión de no mayor a 100 nanosegundos. Más adelante veremos por qué los 100 nanosegundos. Es el principio fundamental del método de onda viajera. Ocurre una incidencia en la línea y genera ondas de alta frecuencia que viajan hacia alguno de los dos extremos. En sí, entonces, ¿cómo funcionan las unidades de localización de fallas por ondas viajeras? Entonces, fallas que ocurren permanente, una falla permanente, o una temporal, generan una onda que se propagan a través de la línea en ambas direcciones a una velocidad de 300.000 microsegundos.
Eh, las unidades TWSFL, la localización de fallas, son activadas al final de cada extremo de la línea cuando estas ondas arriban, asignándoles una etiqueta de tiempo dada por el GPS. Este GPS está instalado en cada una de las unidades en los dos puntos extremos de la línea. Cada equipo tiene su GPS referenciado y sincronizado. Por lo tanto, apenas arriba la onda será etiquetada con un tiempo de llegada, el cual es registrado como un evento ocasionado en ese extremo. Las etiquetas de tiempo con la información de las ondas recibidas son enviadas a una estación central, la cual recoge toda la información para poder después esta información ser cruzada y poder determinar el punto de la localización de la falla. Entonces tenemos que X, que es una distancia desde el equipo hacia el punto de falla, es igual a la velocidad, que en este caso es la velocidad de la luz, por un tiempo que ya lo tengo determinado por el GPS. Para esto, después de ver esto, es muy importante dos aspectos que son la estampa de tiempo, que es colocada por el GPS, y la parte de comunicaciones o la del envío de la información hacia la central de información, la cual va a cruzar la información para poder determinar el punto de fallo. En la estación central, lo que determinamos es contar con un software que me permita hacer el análisis de estos resultados o de estos eventos de falla encontrados en cada uno de los puntos de extremo, lo cual me determina al hacer el cruce de esta información, de estas dos ondas que llegaron a cada uno de los extremos, en donde es el punto de localización de la falla. Importante decir que este método es exclusivamente para localizar la falla, no registra la falla, lo que determina es el punto exacto con una precisión de unos 30 más o menos metros, lo que determina lo que es un vano entre torre y torre. Esto dado por la precisión que ocasiona el GPS de 100 nanosegundos. En 100 nanosegundos la velocidad de la luz recorre 30 metros. Por lo tanto, esa es la precisión del método de localización de fallas. Más o menos 30 metros del punto de localización de la falla. El software especializado determina en un listado todos los eventos que ocurren en cada una de las unidades de localización de fallas. Por lo tanto, puede determinar fallas ocasionadas cerca, o sea, en el punto original de la subestación, o las fallas que ocurren en la línea, para que sean cruzadas y poder determinar el punto de la distancia de la falla a la subestación. ¿Qué podemos determinar cuando en los resultados de una localización de fallas por método de onda mejera? Podemos determinar desde un punto A, o sea, una subestación, cuántos kilómetros de la punta de falla del punto A o a cuántos kilómetros del punto de falla del punto B. Permite visualizar la forma de onda de las ondas que arribaron y que son reflejadas en la línea, y determinar pues básicamente al analizar un poco las gráficas qué tipo de falla puede ser, ya sea una falla de puesta a tierra, una caída de un árbol, que son fallas permanentes, o daños en aisladores, que son fallas temporales. También podemos determinar cuál fue la fase que permitió hacer la falla.
Entonces vamos a tener información acerca de la falla y enviársela a nuestra cuadrilla de mantenimiento o determinar un grupo rápido a solucionar el punto de la falla. Vemos falla ocurrida a tantos kilómetros de la subestación A, falla ocurrida a tantos kilómetros de la subestación B. Podemos determinar cuál fue la fase que ocasionó la falla. Podemos tener un análisis de los patrones de onda que arribaron a cada uno de los puntos y poder determinar básicamente cuál podría ser una posible falla que está ocasionando. Para el funcionamiento de los localizadores de falla, es importante determinar cuál es la topología de la red de distribución y poder saber qué es lo que debo yo monitorear, sea la voltaje o sea la corriente. Dado a que una línea radial termina en el punto de su estación B y puedo tener una alta impedancia, lo cual me determinaría que la corriente sería cero. Por lo tanto, debería determinar que debo monitorear el voltaje. Para eso, entonces, los sensores de corriente son usados en subestaciones donde uno o más líneas están conectadas a la barra, o sea, un terminal de baja impedancia, en donde yo monitoreo las corrientes, las señales de corriente, ondas viajeras de corriente que son ocasionadas por la perturbación. En subestaciones terminales, en donde ya existe una transformada, en donde llego líneas de alto voltaje y hago por medio de transformadores, paso a otro bajo nivel, debo monitorear el voltaje. Entonces las unidades de localización de fallas deben instalarse al final de la línea radial, pero es necesario sensores de señales de voltaje y no de corriente. Todo esto debido a la impedancia que hace al ser una línea radial. Las ventajas de la parte de localización de fallas para el monitoreo de sensores de corriente están determinados para que no sean intrusivos, me permitan rápidamente monitorear estas señales de ondas viajeras, los cuales se instalan unos relés, unos CTs en el cableado que va entre el CT de protección y el relé de protección, de la cual se toman las señales de ondas viajeras para ser llevadas a las unidades de localización de falla. Este es un método fácil, de muy rápida instalación, lo cual me permite que sean unidades fácilmente instaladas y que no me ocasiona ninguna salida del sistema, ni mantenimientos, ni instalaciones con riesgo de disparo. Para los sensores de voltaje se complica un poco la cosa, es necesario realizar la instalación de unidades que transforman el monitoreo de la corriente al voltaje, de voltaje a corriente, perdón. Estas unidades se instalan en los CVTs, que son los transformadores de voltaje, o sea, los PTs, pero capacitivos, que cuentan las líneas de transmisión. Estos unidades de medida se instalan dentro del CVT y estas señales que llegan se envían a las unidades de localización de fallas. Estos sensores de voltaje, como pueden ver en el diagrama,
se instalan entre el CBT y la puesta a tierra en la línea de los capacitores, en donde lo que se hace es monitorear las ondas viajeras de la componente de voltaje para ser llevadas a una interfase TWS, que estas señales son cambiadas de voltaje a corriente para que las unidades de localización de falla vean ondas de corriente. Pero, ¿qué pasa cuando en las subestaciones terminales no se cuentan con CBTs? Como la componente a monitorear es voltaje, se hace necesario instalar acopladores en los bushings del transformador que nos permitan contar con las ondas viajeras en la componente de voltaje. Para eso existen diferentes tipos, deben ser calculados dependiendo del transformador y por lo tanto también la forma influye mucho dependiendo de la fabricación del buje del transformador. Ahí en los diagramas ustedes pueden ver los diferentes tipos de acopladores para bushing. Esto es dependiendo de la capacidad del transformador, así como el punto de donde se deba instalar este sensor, que son dependiendo de la forma del bushing del transformador. Qualitor cuenta con unidades que sus referencias son TWSFL 18, que significa el Travel Wave Source Fault Location, para determinar una línea o hasta 8 líneas. Estas son para subestaciones distribuidas o puede ser también para realizarse centralizadas en el centro, en el cuarto de las celdas, es lo que me permite llevar desde 1 hasta 8 líneas a un solo equipo. Existe dos tamaños, un LFL1 es de 2 unidades de RAP y el FL8 que lo que indica es que puedo determinar de 2 a 8 líneas con incrementos de 2 líneas para ser llevadas y monitoreadas. Cuentan con sistema de alarmas que me permite enviar cuando ha ocurrido un evento. De igual forma tengo entradas digitales que me permite tener una interacción con el relé de protección para ser mucho más preciso en la determinación de si es una falla permanente o una falla temporal, debido a que si el relé de protección se dispara, esta señal puede ser llevada al localizador de fallas para que le dé una alta prioridad a ese evento y pueda ser informado al centro de control y determinar así su rápida solución. Estas unidades de localización de fallas cuentan con incrementos de 2 líneas, como pueden ver en el diagrama, de 2, 4, 6 hasta 8 líneas puedo monitorear. Su principal fundamento son los sistemas de comunicaciones. Puedo tener puertos de fibra, puedo tener módulos, puedo tener comunicación Ethernet redundante. Importante la parte de la antena del GPS, como vimos anteriormente. El principio fundamental de la localización de fallas por método de onda viajera y su precisión se basa en el GPS. Cuentan con unidades propias de GPS de 100 nanosegundos
para poder determinar una precisión de más o menos 30 metros del punto de falla. Módulos digitales, que era lo que hablábamos, para interaccionar con señales digitales que me puedan enviar equipos externos como los relés de protección. Y alimentación ya sea DC o AC. DC normalmente desde el banco de baterías de la subestación para que siempre el equipo esté activo. ¿Cuáles son las ventajas de la localización de fallas por método de onda viajera? La localización de fallas por método de onda viajera nos da una precisión de más o menos 30 metros. Es una precisión altamente comprobada. Si hablamos de sistemas como es el método de impedancia, estos métodos de impedancia me están dando un porcentaje de precisión de más o menos 5% de la línea. Entonces para líneas bastante grandes, las zonas de localización de fallas por método de impedancia se incrementan, haciendo que los equipos de mantenimiento hagan un recorrido mucho más grande. Genera datos de calidad de cada falla, incluyendo los de falla tierra y circuito abierto. Eso me determina que las unidades de localización de fallas me llevan un registro de todos los eventos que ocurren en la línea, no necesariamente la ubicación de las fallas permanentes, sino también me indica un registro de fallas temporales, lo cual me puede dar un indicio de los puntos vulnerables de falla. Estamos hablando de, control de naturaleza para la poda de árboles, en donde ya hay zonas en donde pasado el tiempo crecen los árboles, empiezan a interferir sobre las líneas, lo que me ocasiona cierto registro de eventos y me pueden determinar cuál es la zona en la cual está creciendo para poder yo enviar mi equipo de mantenimiento y de podas y realizar la solución a estas fallas que se empiezan a presentar. También este registro de fallas que voy teniendo por el método de localización de fallas me va previendo daños en los aisladores, debido a que los aisladores van presentando problemas y van presentando eventos de falla, y estos pueden ser determinados en un punto específico como es una torre, y yo podría deducir que ya es necesario o ir a revisar y hacer el cambio del respectivo aislador. Seguimiento de las fallas intermitentes que me permitan solucionar antes de que sea una falla permanente. Lo que venía comentándoles, al tener yo el registro de la localización de fallas temporales, puedo ir controlando y solucionando problemas antes de que se me conviertan en una falla permanente. Tengo reporte automático de los resultados exactos al centro de control en cuestión de minutos. Yo, basado en un sistema de comunicaciones confiable, puedo determinar esta información rápidamente en mi centro de control y enviarla automáticamente de igual forma a mis equipos de mantenimiento o de reparación de las líneas de transmisión. Puedo tener una supervisión rutinaria de todos los dispositivos para recopilar datos y mostrar los resultados. Con sistemas de localización de fallas, los equipos de PWS de Qualitrol, se puede verificar su funcionamiento, estar siempre analizando si están operativos y activos para que en el momento de que ocurra una falla poder tener esa localización en cuestión de minutos y poder dar una rapidez a la solución. Notificación instantánea por correo electrónico
a los equipos de mantenimiento. Automáticamente el sistema central, no necesariamente por orden del ingeniero a cargo, puede enviar esta información y llevar a una solución. Automáticamente se puede generar un correo con la localización de la falla, tanto así que hasta puede enviarse un corte de un mapa, estamos hablando de bitmaps, en donde se corta una sección del mapa donde está localizada la falla, con coordenadas para que el equipo de mantenimiento sepa en qué punto o a qué lugar debe desplazarse donde ocurrió la falla. Como pueden ver, la localización de fallas por onda viajera es un sistema con una alta precisión que nos permite o les permite a los operadores de distribución o los operadores eléctricos contar con equipos e información que los lleve a solucionar los problemas rápidamente en su línea de transmisión sin ocasionar altos costes en su servicio. Agradezco. Entonces, a la espera de cualquier pregunta. Vamos a dar unos segundos para que por favor escriban las preguntas en caso de que se les hayan generado alguna duda sobre la presentación y ya empezamos a leerlas. Vamos con la primera pregunta que tenemos registrada. Si en un sistema de transmisión se estuviera iniciando una falla del equipo, ¿el equipo lo detectaría o es solamente para detectar la ubicación después de que ya se generó algún tipo de falla? Bueno, partamos del hecho de que en una línea de transmisión está energizada, por lo tanto hay una transmisión de energía. Cualquier perturbación que exista, o sea, que se inicie, me va a generar ondas viajeras hacia los dos extremos. Es el principio fundamental de las ondas viajeras. Estamos hablando, digamos, el choque de una rama contra una de las líneas me genera una perturbación, por lo tanto me genera. Esta es una falla temporal, o sea, es una generación de una perturbación. Muy posiblemente no me va a generar que mi relé de protección se dispare, por lo tanto la línea seguirá en servicio. O una falla permanente que se ocasione, una caída de un árbol o un daño en un aislador, que realmente ocasione una salida de la línea, el disparo del relé de protección. Todos estos eventos son registrados por ondas viajeras en cada uno de los extremos de la línea. Toda esta generación de disturbios son registrados en los equipos de localización de falla, pero solo y exclusivamente los puntos en donde me generen una falla, en este caso la de la rama que toque la línea o la caída del árbol, en el software central son determinados como punto de localización. Estamos hablando del kilómetro tal o de la torre tal. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por este sistema se pueden detectar puntos calientes en línea? Definitivamente sí, debido a que un punto caliente empieza a generar una condición térmica que yo puedo localizar dependiendo de la sensibilidad de mi sistema de localización de fallas. El sistema de localización de fallas puede ser tan sensible. Hay una anécdota en los Estados Unidos. Se tenía que había un periodo de tiempo en las líneas de transmisión de 200K
en Estados Unidos, en los cuales había una temporada en la cual la línea salía de servicio y con una falla en las tres fases, no se podía determinar cuál era. Se estableció la sensibilidad de la línea para poder detectar cualquier variación por método de ondas viajeras, y lo que se logró determinar es que en el tramo o en el sector donde para esa temporada se localizó la falla, era por el cruce o la migración de las aves en Estados Unidos, que cuando pasaban por esa zona ocurría una descarga de materias biológicas, ustedes me entenderán, sobre la línea, ocasionando que estas descargas de materia biológica de los pájaros hacía que se tocaran o se creara una línea entre las tres fases. Así de esa característica se puede determinar la sensibilidad para la línea con las ondas que se generan y se pueden localizar las fallas. Entonces, para puntos calientes en los cuales se determine la temperatura y ocasionen que en la línea se generen perturbaciones, se pueden censar. La siguiente pregunta dice, quisiera saber si este equipo también tiene en cuenta la impedancia como principio fundamental. Bueno, como se dice, la localización de fallas de estos equipos se basa en el método de onda viajera, la cual el método de onda viajera en ningún momento, en ningún caso, utiliza la impedancia. La impedancia es un tema que es relativo a la línea. En la mayoría de las líneas de distribución, el método de impedancia parte de que la línea tiene una impedancia homogénea, cosa que en la realidad no es así. Se existe la mezcla de diferentes cables, diferentes diámetros de cable, lo cual ya eso, por ende, tiene una impedancia diferente. Las unidades de TWCFL8 de Qualitrol solamente utilizan el método de onda viajera, el cual no interviene la impedancia, por lo tanto hace que cualquier falla, sea permanente o temporal, en ningún caso tenga que ver la impedancia, por lo tanto puede detectar cualquier tipo de falla. La siguiente pregunta, ¿los costos del sistema versus la reparación del daño están en alguna estadística? Se tienen estudios de, de costo de tiempo, todo se reduce a tiempo de estar fuera de servicio versus la rapidez con que se solucione. Por lo tanto, la localización de la falla puntual me determina en tiempo cuánto voy a estar fuera de servicio, que se traduce en costos. Entonces, se tiene estudios en los cuales indica que tener una localización de fallas precisa para poder enviar a solucionar la falla versus el poder deducir qué tipo de falla es la que ocasionó, hace que obviamente el costo de la inversión sea atractivo y manejable para cualquier operador eléctrico. ¿Esa onda viajera está dada en altas frecuencias o cuál es la unidad de medida? Las ondas viajeras que en este caso se monitorean, se utilizan filtros de alta frecuencia para determinar en el orden de los megahertz estas ondas que se generan por la perturbación. Ahí existieron métodos en el pasado en el cual había un método de inyección. Después de ocasionada la falla, se inyectaba una frecuencia de 10 kHz y se esperaba que la onda que en la falla llegara se reflejara y se medía esa distancia de viaje de la onda inyectada y de vuelta.
Para los equipos actuales de localización de fallas por método de onda viajera, cualquiera que sea, su principio fundamental son las ondas generadas en alta frecuencia y con filtros eh, pasabanda de estas frecuencias se capturan y se determinan en qué punto, en el tiempo en que llegan a cada uno de los extremos.